¿Por qué Jesús sanó a algunos y a otros no? Esta es una de las preguntas más intrigantes cuando exploramos los milagros de Cristo. Si tenía el poder de curar a todos, ¿por qué algunos recibieron su sanidad y otros no? ¿Había un propósito oculto en sus elecciones? Hoy vamos a sumergirnos en esta verdad profunda que puede transformar nuestra forma de ver la fe, el sufrimiento y el propósito divino. Jesús no curó a todos los enfermos de su época, aunque tenía el poder de hacerlo. A primera vista, esto puede parecer una contradicción, pero si miramos más de cerca, descubrimos que cada milagro tenía una razón específica, un mensaje oculto y un propósito mayor. No se trataba solo de eliminar el dolor físico, sino de revelar una verdad mucho más profunda. Para entender esto, tenemos que observar cómo actuaba Jesús. En los evangelios, vemos que muchas sanidades ocurrieron de manera diferente. A veces Jesús sanaba a multitudes enteras, como cuando dice Mateo 4:24. Le trajeron todos los que padecían enfermedades, los afligidos por diversas dolencias y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Sin embargo, en otras ocasiones, pasaba por lugares llenos de enfermos y solo curaba a uno. Un ejemplo claro es el estanque de Betesda. En Juan 5, Jesús se acerca a un hombre paralítico que llevaba 38 años esperando ser sanado. El lugar estaba lleno de enfermos, pero Jesús solo sanó a este hombre. ¿Por qué él y no los demás? ¿Fue cuestión de fe? ¿O acaso había un plan divino en juego? Aquí es donde encontramos una verdad impactante. Jesús no vino solo a sanar cuerpos, sino a traer una restauración completa, espiritual y eterna. Sus milagros no eran simples actos de compasión, sino señales de algo mucho mayor. En muchos casos, Jesús preguntaba antes de sanar, ¿crees que puedo hacer esto? No porque necesitara la fe de las personas para obrar, sino porque quería que entendieran que la verdadera sanidad es la del alma. A veces vemos que personas con fe fueron sanadas, como la mujer con flujo de sangre, que tocó su manto creyendo que sería curada. Sin embargo, otras personas recibieron el milagro sin demostrar una fe previa, como el hijo del centurión o el mismo paralítico de Betesda. Esto nos lleva a una conclusión poderosa. Dios obra según su soberanía, no según nuestras expectativas. Algunas personas fueron sanadas en el momento, mientras que otras tuvieron que esperar. Algunas nunca recibieron una sanidad física, pero recibieron algo aún mayor, una transformación en su espíritu. Entonces, ¿qué significa esto para nosotros hoy? Significa que cuando oramos por un milagro y no lo vemos inmediatamente, no es porque Dios nos haya olvidado. Cada milagro tiene un propósito, y cada aparente silencio de Dios también lo tiene. Jesús vino para sanar lo más profundo de nuestro ser, y a veces permite el sufrimiento, porque sabe que, a través de él, podemos experimentar un crecimiento espiritual y una fe más fuerte. No siempre entenderemos sus caminos, pero podemos confiar en que su plan es perfecto. Ahora dime, ¿alguna vez has sentido que Dios no respondió como esperabas? ¿Podría ser que su respuesta estuviera guiándote a algo más grande? Desde el comienzo del ministerio de Jesús, los evangelios nos muestran que la sanidad fue una parte fundamental de su obra. Multitudes enteras lo seguían buscando alivio para sus enfermedades, y él, con solo una palabra o un toque, devolvía la vista a los ciegos, hacía caminar a los paralíticos y limpiaba a los leprosos. No había enfermedad ni demonio que pudiera resistirse a su autoridad. En Mateo 4:24 se nos dice, «Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó». Esto nos deja claro que Jesús tenía un poder absoluto para sanar a cualquiera que él quisiera. No había limitación en su autoridad. Sin embargo, al observar los relatos con más detalle, vemos que no sanó a todos los enfermos de su tiempo. Hubo momentos en que multitudes lo rodeaban llenas de enfermos, pero Jesús escogía a ciertas personas para sanar mientras que otros permanecían en su condición. Esto nos lleva a una pregunta inevitable. Si tenía el poder de sanar a todos, ¿por qué no lo hizo? Muchos creen que Jesús sanaba solamente a quienes tenían fe, pero esto no es del todo cierto.
Si bien en algunos casos la fe jugó un papel importante, en otros no fue un requisito. La mujer con flujo de sangre, por ejemplo, fue sanada porque creyó que con solo tocar el manto de Jesús recibiría el milagro. El ciego Bartimeo gritó con insistencia hasta que Jesús lo escuchó y le concedió la vista. Los 10 leprosos obedecieron la orden de ir a los sacerdotes y en el camino fueron sanados. Sin embargo, en otros casos la fe no fue un factor determinante. El paralítico en el estanque de Betesda llevaba 38 años esperando ser sanado y ni siquiera pidió a Jesús que lo curara, pero aún así fue escogido. El hijo del centurión fue sanado por la fe de su padre, no por la suya propia. El endemoniado gadareno no clamó por liberación, pero Jesús lo restauró completamente. Esto demuestra que Jesús no tenía un solo criterio para sanar. En algunos casos respondía a la fe de las personas, pero en otros lo hacía por iniciativa propia. Entonces, si la fe no era siempre un requisito, ¿cómo decidía Jesús a quién sanar? Los milagros de sanidad en los evangelios no eran simples actos de compasión, sino señales con un propósito mayor. Cada sanidad tenía la intención de revelar su identidad como el Mesías, de mostrar la llegada del reino de Dios y de dirigir la atención a la verdadera sanidad, la del alma. En Isaías 35, 5-6, se profetizaba que el Mesías abriría los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos, haría saltar al cojo y soltaría la lengua del mudo. Cuando Jesús sanaba, estaba demostrando que esa profecía se cumplía en él. Cada milagro era una manifestación del reino de Dios en la tierra, un adelanto de lo que sería la restauración final en la eternidad. Pero más allá del alivio físico, su mayor propósito era la transformación espiritual. Por eso, en muchos casos, antes de sanar a alguien, le decía, tus pecados te son perdonados. Su prioridad no era solamente sanar cuerpos, sino restaurar la relación entre Dios y los hombres. Si Jesús hubiera venido solo a erradicar enfermedades, habría sanado a toda persona enferma en la tierra. Pero su misión era mucho más grande. No vino solo a dar alivio momentáneo, sino a ofrecer una sanidad eterna. Aunque curó a muchos, lo que realmente quería era que la gente entendiera que la mayor enfermedad del ser humano no es la física, sino la espiritual. Por eso, su enfoque nunca estuvo en hacer milagros indiscriminadamente, sino en transformar corazones. Esto nos deja una gran lección. A veces oramos por sanidad y no la recibimos de inmediato. A veces vemos que Dios obra en la vida de unos, pero no en la nuestra como quisiéramos. Y eso nos puede llevar a cuestionarnos si acaso Dios nos ha olvidado. Pero cuando entendemos que sus milagros tienen un propósito mayor, nos damos cuenta de que su plan es perfecto. No siempre entenderemos por qué sana a unos y a otros no, pero podemos confiar en que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Jesús siempre actúa con un propósito y, aunque no siempre recibamos la sanidad que esperamos, podemos estar seguros de que en Él encontramos la verdadera restauración. Cuando analizamos el ministerio de Jesús y su forma de sanar a ciertas personas, mientras otras quedaban sin recibir su milagro, nos damos cuenta de que cada sanidad tenía un propósito más profundo que el simple alivio físico. Hasta ahora hemos visto cómo sus milagros servían como señales del reino de Dios y cómo la selección de a quién sanaba no era arbitraria, sino intencional. Ahora nos adentramos en otro aspecto crucial. Jesús no vino a sanar solo cuerpos, sino a ofrecer una sanidad integral, la sanidad del alma. Muchas veces en los evangelios vemos que, antes de sanar físicamente a una persona, Jesús primero le perdonaba los pecados. Un caso claro es el del paralítico traído por sus amigos en Marcos 2. 4 hombres llevaron a su amigo paralítico hasta Jesús, bajándolo por el techo debido a la multitud. Lo que esperaban era que Jesús lo hiciera caminar, pero lo primero que hizo fue decirle, «Hijo, tus pecados te son perdonados». Solo después de esto, lo sanó físicamente. Este hecho nos revela una verdad fundamental. Para Jesús, la mayor necesidad del ser humano no es la física, sino la espiritual. La parálisis de aquel hombre no era el problema principal de su vida. Su pecado sí lo era. Jesús sanó su cuerpo,
pero primero sanó su alma. Esto nos lleva a comprender que, aunque Jesús tenía el poder de sanar cualquier enfermedad, su misión era mucho más grande que eso. Si solo hubiera venido a sanar cuerpos, todas las personas que sanó habrían vivido para siempre sin enfermedades, pero todos ellos eventualmente murieron. Esto significa que la sanidad física, aunque era una bendición temporal, no era la solución definitiva. Jesús vino a dar vida eterna, y por eso se enfocaba en la sanidad espiritual por encima de la física. En Juan 6:26, después de alimentar a 5,000 personas con unos pocos panes y peces, la multitud lo siguió buscando. Jesús les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Con esto, Jesús estaba señalando que muchos lo buscaban solo por los milagros, sin comprender el verdadero propósito de su venida. Esta es una de las razones por las que no sanó a todos. No vino para ser simplemente un sanador físico o un solucionador de problemas terrenales. Su misión era más profunda. En muchos casos, Jesús permitió que las personas permanecieran en su enfermedad porque eso las llevaba a un encuentro más profundo con Dios. Un ejemplo claro es Pablo, quien pidió en repetidas ocasiones que Dios le quitara un problema que él llamó aguijón en la carne. Pero la respuesta de Dios fue: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 12:9. En otras palabras, Dios no siempre nos sana físicamente porque a veces, a través de nuestra debilidad, Él está trabajando algo mayor en nuestra vida. Otro ejemplo poderoso es el de Lázaro. En Juan 11, se nos dice que Jesús recibió la noticia de que su amigo estaba enfermo. Pero en lugar de ir inmediatamente a sanarlo, Jesús esperó 2 días antes de partir. Cuando llegó, Lázaro ya llevaba 4 días muerto. Marta y María, las hermanas de Lázaro, le dijeron: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero Jesús tenía un propósito más grande. No solo quería sanar a Lázaro, quería resucitarlo, mostrando que Él es la resurrección y la vida. Si Jesús hubiera sanado a Lázaro antes de que muriera, el milagro habría sido impresionante. Pero al resucitarlo después de 4 días en la tumba, demostró un poder aún mayor. Esto nos muestra que, muchas veces, lo que percibimos como un retraso en nuestra sanidad o en la respuesta de Dios es en realidad parte de un plan más grande. Jesús no siempre sana en el momento que queremos, y a veces ni siquiera sana en esta vida. Pero eso no significa que nos haya abandonado. Significa que su propósito va más allá de lo que podemos ver. Él siempre actúa con un propósito eterno en mente. Jesús sanó a muchos, pero su enfoque siempre estuvo en la salvación del alma. Por eso, en Juan 3:16, el versículo más conocido de la Biblia no dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que sanó a todos de sus enfermedades, sino que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto nos muestra que el mayor regalo de Dios no es la sanidad temporal, sino la vida eterna con Él. Entonces, cuando nos preguntamos por qué Jesús no sanó a todos, la respuesta es clara: porque su misión no era simplemente sanar cuerpos, sino redimir almas. Su propósito era más grande que eliminar enfermedades. Era abrir el camino para la salvación de la humanidad. Algunos fueron sanados físicamente, pero muchos más fueron transformados espiritualmente. Su mayor obra no fue hacer que los cojos caminaran, sino reconciliar a los pecadores con Dios. Esa es la sanidad más importante y la que realmente tiene valor eterno. Finalmente, hay un aspecto que no podemos pasar por alto cuando reflexionamos sobre el hecho de que Jesús sanaba a algunas personas y a otras no. Su decisión de no sanar a todos tiene que ver con la invitación a una vida transformada por la fe. Jesús no solo vino a sanar el cuerpo, sino a sanar el corazón y restaurar la relación entre la humanidad y Dios. La sanidad física era solo un signo visible de un cambio mucho más profundo, uno que se lleva a cabo en el interior de las personas. Jesús usaba las sanidades como una herramienta para llamar a las personas a una conversión espiritual.
una transformación radical en sus vidas. Un claro ejemplo de esto se encuentra en la historia del ciego de nacimiento en el Evangelio de Juan, capítulo 9. Los discípulos le preguntaron a Jesús si el ciego había pecado o si sus padres habían pecado, pues en la mentalidad judía de la época, las enfermedades físicas a menudo se asociaban con el pecado. Jesús responde: no es que haya pecado ni él ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Jesús no sanó al ciego como una simple respuesta a la compasión, sino que lo hizo con un propósito específico: que la obra de Dios fuera vista por todos. El ciego, al recibir su vista, no solo experimentó una transformación física, sino también espiritual, y su testimonio de la sanidad que Jesús le dio fue un medio para mostrar la gloria de Dios. A través de esta sanidad, el ciego llegó a reconocer a Jesús como el Mesías, lo que demuestra que la sanidad física era solo un medio para llevar a las personas a una fe más profunda. Otro caso similar ocurre con el paralítico en el Evangelio de Marcos 2. Este hombre, llevado por sus amigos, no solo experimentó la sanidad física, sino también la sanidad espiritual. Jesús, antes de sanarlo físicamente, le dijo: «Hijo, tus pecados te son perdonados». Este acto de perdón fue mucho más que un acto de compasión. Fue una invitación a la restauración total, no solo del cuerpo, sino también del alma. La respuesta de Jesús fue una clara enseñanza. La sanidad espiritual es más importante que la física. El perdón de los pecados fue el mayor milagro que Jesús realizó en la vida de este hombre. Al mismo tiempo, este principio también está relacionado con la enseñanza de la fe. Jesús sanaba a aquellos que tenían fe, no porque la fe fuera una condición mágica para recibir el milagro, sino porque la fe abría el corazón de las personas a recibir la obra de Dios en sus vidas. En Mateo 9:22, una mujer que sufría de hemorragias durante 12 años se acercó a Jesús y tocó su manto, creyendo que con solo hacerlo sería sanada. Jesús le dijo: «Tu fe te ha sanado». Aquí la fe no solo se refiere a una creencia intelectual, sino a una actitud confiada que se abre a la intervención de Dios. La sanidad física de esta mujer fue un resultado de su fe en el poder transformador de Jesús. Y su sanidad no fue solo física, sino también una sanidad interior. Por otro lado, en muchas ocasiones, la falta de fe impedía que Jesús realizara milagros. En lugares donde la gente no creía en él, como en Nazaret, se nos dice que Jesús no pudo hacer allí ningún milagro. Marcos 6:5. La incredulidad de las personas no limitó el poder de Jesús, pero sí limitó su capacidad para obrar en ellos. La falta de fe bloqueaba la acción de Dios en sus vidas. Esto subraya un principio fundamental. Jesús no solo vino a sanar cuerpos, sino a transformar corazones. La sanidad física es solo un medio, un signo de la restauración más profunda que Dios desea hacer en el corazón de las personas. En resumen, Jesús no sanaba a todos, no porque no quisiera, sino porque su misión era mucho más profunda que aliviar el sufrimiento temporal de las personas. A través de sus sanidades, Jesús estaba revelando la obra redentora de Dios en la humanidad. Sanaba para restaurar, para enseñar, para invitar a las personas a una vida transformada por la fe. La sanidad física, aunque valiosa, era solo un reflejo de la sanidad espiritual que Él vino a ofrecer. Jesús sanaba para llamar a las personas a la conversión, para mostrarles el camino de la fe y para guiarlas hacia una vida plena en Dios. Por tanto, la razón por la que no sanó a todos no fue falta de amor, sino que su amor era mucho más grande, guiándolos hacia lo eterno. Y así llegamos al final de este recorrido por las razones profundas detrás de la sanidad de Jesús. Hemos descubierto que, más allá de la curación física, cada milagro tenía un propósito más grande: revelar el reino de Dios, llamar a la fe, restaurar almas y, sobre todo, ofrecer la salvación. Jesús no sanó a todos, pero su amor por cada uno de nosotros fue tan inmenso que a través de sus milagros nos invita a algo mucho más profundo: una relación restaurada con Dios. Es importante recordar que no siempre recibir una sanidad física es el acto más grande de amor de Dios, sino que su propósito eterno es restaurarnos espiritualmente, guiarnos hacia una vida transformada por la fe en Cristo.
Cada sanidad que vemos en los evangelios no es solo un alivio temporal, sino un reflejo del deseo de Dios de sanar nuestros corazones, nuestra fe y acercarnos más a Él. Si este video te ha tocado o te ha hecho reflexionar sobre el verdadero propósito de la sanidad de Jesús, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para seguir profundizando en temas que impactan nuestra vida espiritual. Gracias por acompañarnos en este viaje y nos vemos en el próximo video.